Dios sí te escucha, aunque a veces pareciera que no. Incluso cuando tú crees que Él no te está escuchando, Él sí te escucha. Incluso en medio de tus dudas, Dios sí te escucha. En esos momentos que crees que tu oración no pasa más allá del techo, Dios sí te escucha. Es más, me atrevo a decir que Él ha visto cada lágrima tuya. Y me atrevo a decirte que Dios no quiere que te quedes ahí. Mi nombre es Josué Valero. Llevo más de 20 años enseñando sobre la Biblia. Es algo que me apasiona. Y cómo conectar las enseñanzas bíblicas a nuestra vida para podernos acercarnos a Dios a través de una relación personal con Jesús. Para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Para alcanzar el sueño de Dios para nuestras vidas. En Hechos, capítulo 6 y 7, está la historia de un hombre llamado Esteban. Que la Biblia dice que estaba lleno de sabiduría del Espíritu Santo y nadie podía hacerle frente en los debates, ni siquiera los líderes religiosos más famosos de la época. Es hasta el punto que la Biblia dice que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Y entonces hicieron lo siguiente. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Los líderes religiosos contratan a unas personas para decir que Esteban está blasfemando contra Moisés y que está blasfemando contra el templo. Cuando traen a Esteban para enjuiciarlo delante de un grupo de líderes religiosos, Esteban hace algo maravilloso. Esteban hace un viaje a través de toda la Biblia, desde Abraham hasta la construcción del templo, para mostrarle cómo durante la historia de Israel ellos han rechazado a los enviados de Dios. Él habla de cómo José fue rechazado por sus hermanos. Él habla de cómo Moisés fue rechazado, de cómo Dios a través de Moisés dio las palabras de vida y ellos rechazaron esas palabras construyendo un becerro de oro. Y van así por todo el camino hasta la construcción del templo. Pero cuando está contando la historia de Moisés, hace una referencia al encuentro que tuvo Moisés con Dios y la zarza ardiente. Y dice algo que tocó mi corazón y te quiero compartir el día de hoy. Porque esto creo que te va a llenar de esperanza. Esto te va a recordar que Dios sí te ve y que Dios te escucha. Esteban dice lo siguiente, está en el versículo 33. Entonces el Señor le dijo, esto es a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Esto es una señal de respeto en la época de Moisés, porque cuando estás delante de una persona importante deberías hacer eso. Versículo 34. Y este es Dios hablando. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Es curioso. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios dice, he visto la opresión, he escuchado su clamor, he escuchado sus gemidos, conozco su sufrimiento. Por lo tanto, he descendido para liberarlos. Por eso te envío a ti, Moisés, para que los liberes y los lleves a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de prosperidad. Y no sé si aquí te das cuenta que hay un orden de parte de Dios. Lo primero que tienes que entender es que tú tienes un Dios que te ve. Tú no pasas desapercibido. Los ojos de Dios están sobre ti. Él ha visto cada lágrima que has derramado. Él ve tu sufrimiento, pero no solo lo ve. Dice que ha escuchado tu clamor. Y yo creo que todo empieza por ese clamor. Dice, esto es referencia a, en Éxodo capítulo 2, dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, levantaron un clamor a Dios y Dios lo escuchó. Cada oración que tú levantas, escúchame, no se queda en el techo, Dios la escucha. Dios no solo te está viendo, Dios te está escuchando. Dios escucha tu lamento, Dios escucha tu dolor, Dios te escucha. Pero no solo eso, luego dice que Él conoce tu sufrimiento. Eso es lo que dice en Éxodo. Dice, Él conoce lo que estás viviendo. O sea, no solamente te escucha a la distancia, no solamente te ve a la distancia, sino Él está cerca de ti. Esta palabra conoce es la palabra yadá en hebreo, en el original, y es conocer íntimamente. Que Dios, escúchame, que Dios empatiza con tu dolor. No solamente lo escucha, no solamente lo ve de lejos. Dios se duele contigo. Dios se duele por lo que estás viviendo. Y luego dice, he descendido para liberarlo. Esta expresión, he descendido en el original, significa intervención divina. Yo vengo a decirte hoy que sea lo que estás viviendo, Dios
te ha visto, Dios te ha escuchado, Dios conoce y está a punto de traer una intervención divina a tu situación. Dios va a intervenir. Es más, en Éxodo capítulo 2 dice que cuando Dios escucha el clamor del pueblo, dice que Dios se acordó. Cada vez que tú ves en la Biblia que Dios se acordó, no es que Dios se le haya olvidado, sino es que Dios está a punto de obrar a tu favor. Dios, cuando dice he descendido, Dios está a punto de intervenir la situación. Lo curioso es la manera en que Dios interviene en esa situación. Dios le dice a Moisés, ahora ve tú. A veces nos gustaría que Dios hiciera las cosas como una vara mágica o que no sé, que la situación se arreglara repentinamente. Pero la manera en que Dios interviene es que Dios envía personas. Las personas son las respuestas a oraciones. Esto significa que hay personas que Dios va a enviar en tu camino para intervenir en tu situación. O pudiera ser que tú eres la respuesta a la oración de una persona y la manera en que Dios va a intervenir es a través de tu vida. Cualquiera que sea, es entender que la manera en que Dios interviene es a través de personas. Si yo hubiera sido Moisés y Dios dice he descendido, yo hubiera dicho espérate, ¿y por qué no vas tú? Entonces cuando Dios dice he descendido, dice voy a intervenir y voy a intervenir a través de ti. Voy a usarte a ti, Moisés. Y luego dice, para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de prosperidad, a un mejor lugar. Esto llega a mi vida en un momento muy particular. El día de ayer estaba compartiendo con un grupo de personas acerca de algo que estoy viviendo, que estamos viviendo en la iglesia que dirijo, una situación bien complicada, y yo le abrí mi corazón a la iglesia y yo llevo tal vez meses clamándole a Dios. De verdad, llevo meses clamándole a Dios. Pensando que Dios no me escuchaba. Creyendo en fe que Dios me estaba escuchando. Y al parecer Dios me estaba viendo. Al parecer Dios me estaba escuchando. Al parecer Dios conocía mi sufrimiento y decidió intervenir. Decidió descender. Y la manera en que lo hizo fue a través de una persona. Una persona que se me acercó al final y me dijo, Josué, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Escúchame. Y era exactamente lo que yo le había pedido a Dios en privado, que nadie conocía. Nadie conocía eso. Y lo hizo. Escúchame. Tú no te imaginas lo que mi corazón sintió. Lo que estoy empezando a percibir es que Dios me está sacando. Estoy empezando el camino de salir de ese lugar de opresión, de ese Egipto, hacia una tierra prometida, hacia una promesa que yo recibí de Él hace muchos años. Yo no sé dónde te encuentras tú. Yo no sé si andas en un momento de opresión, un momento difícil en tu vida, pero yo quise hacer este video hoy para recordarte que Dios te ve. Escúchame, tú no pasas desapercibido. Los ojos de tu Creador, de tu Padre, del Creador del universo están sobre ti. Que Dios escucha cada una de tus oraciones, que Dios te escucha. Que Dios conoce tu sufrimiento. Lo conoce y sufre contigo. Pero no solo eso. Dios no te va a dejar ahí. Escúchame bien. Dios no te va a dejar ahí. Dios va a descender. Va a haber una intervención divina en tu situación a través de una persona. No sé quién será esa persona. Y empezarás a caminar hacia tu tierra prometida. Dios sí te escucha. Bendiciones.